Muy buenos días, hermanos. En primer lugar, quisiera agradecer, no lo hice antes porque tenía la oportunidad de hablar ahora, para no hablar tanto, pero agradecer también las oraciones, agradecer a Dios porque nos protegió, si bien tuvimos unas semanas complejas, e inesperadas, en el sentido de este bicho que es cierto, saben que nos contagió ahí en la casa de mi suegro. Pero gracias a ella estamos mejor. Los chiquillos se ven bien. Yo creo que todavía me falta un poquito para estar al 100. La Welly, que estábamos súper preocupados, por lo menos también sabemos que ha tenido un buen progreso. Así que agradecemos a Dios también por su cuidado. De repente es difícil saber de dónde apareció, cómo apareció, pero en fin, llegó, pasó. Y gracias a Dios estamos y seguimos acá. Y hoy día tenemos la oportunidad de compartir la palabra, compartir el mensaje. Y la verdad que en experiencia quizás un poco complejo, porque creo que es un mensaje sencillo, eh, pero que aún así, cuando yo lo pienso, lo medito, me genera ciertas inquietudes o ciertas preocupaciones de tratar de decirlo de una manera que no suene, o bien es difícil pensar que no suene de una manera que no quiero que suene. Quizás no me van a entender, no me entienden ahora, ¿ya? Pero a medida que vayamos desarrollando este punto, eh, espero que se dé, ¿ya? Voy a hacerle un par de preguntas, voy a tratar de que tampoco sea tan estructurado, sí que si me pueden ayudar más adelante cuando les pida, bien también. Voy a compartir mientras tanto el material que está preparado. A ver. Ya. Si ahí ven el título, neuronas espirituales. Ya, vamos a ver de qué trata esto. Estoy ampliando acá para poder verlos a ustedes. Bueno, los que tienen su camarita encendida los voy a poder ver. Perfecto. Ese es el tema, básicamente, que queremos tratar hoy, pero está basado en un versículo que hemos estudiado varias veces. De hecho, creo que Cami hace como 3 semanas atrás lo mencionó. Hay un punto también que el hermano Hugo también habló en una de sus predicaciones. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio que me gusta hacer de vez en cuando, y que encuentro que en versículos que quizás son, uno dice que son sencillos de entender, puede ser, o que somos o tenemos tan asumidos en nuestra conciencia y en nuestra mente, me gusta revisarlo en distintas versiones bíblicas. A veces siento que quizás una versión me pudiese aportar un poco más de una cosa o respecto a mi contexto en el cual yo lo considere este versículo, también me va a indicar quizá otro entendimiento o alguna luz diferente, pero algo sucede cuando uno empieza a estudiar. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es ir estudiando este mismo versículo, pero en distintas versiones bíblicas. ¿Ya? El primero que está puesto acá está en la versión Reina Valera, ya Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reina Valera. Nueva versión internacional dice: no se amolden al mundo actual. Ya tenemos un sinónimo, una palabra distinta: si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos con nuestra tercera versión. Fíjense: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nueva traducción viviente. Nueva Biblia viva: no se amolden
a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ya llevamos, no sé si se han dado cuenta, pero llevamos como 3 o 4 palabras distintas en este principio de versículo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La Biblia de las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esta es la última que puse, creo que puse 7 versiones. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 7 versiones, 7 maneras parecidas, pero distintas de decir algo o de decirnos algo. No sé cuántos de ustedes les gusta este ejercicio, a mí me gusta hacerlo, pero no sé cuántos también de repente lo hacen. Hoy día con el celular uno va a la aplicación, por ejemplo, y dice un botoncito comparar y uno puede ir agregando versiones y comparar las distintas versiones, ¿ya? Es un ejercicio que pueden hacer o no pueden hacer. Yo considero que es útil, entretenido y que también nos puede aportar. Pero en esto que ustedes escucharon, este versículo que lo escuchamos 7 veces de 7 maneras distintas, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué les llama la atención? A ver, una persona que me diga qué le llamó la atención de estas distintas versiones, me levanta la mano y yo le puedo dar el audio. ¿Mm? Una persona que quiera decir algo al respecto, o no les llamó la atención. ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar? Acá los chiquillos, ¿no? Están todos callados hoy día. Ya no importa, va a haber otra pregunta más adelante, así que no, no se preocupen. ¿Ya? Mire, a mí, el hermano Ricardo, ya hermano Ricardo, ahí lo alcancé a ver. Ahí le di el audio. Sí, está ahí, ahí está. Me parece que igual se repite el verbo renovar en todas las versiones. Sí, vamos a ver eso, los verbos que en el fondo se pueden repetir o aquel mensaje que es reiterativo y aquello que cambia, pero que interesante, renovar. Vamos a ver después qué tenemos que renovar. Yo puse acá, no sé si se dan cuenta, dice, según las distintas versiones, estamos sí, de algo 100% seguro, que no cambió en el fondo, que lo que nos decía al final, decía, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces nos hablaba de no amoldarse, de no imitar, varias cosas que ya vamos a ver, pero decía la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso no cambió. Probablemente usó quizá un pequeño sinónimo en alguna de las 3, pero siempre fue buena, agradable y perfecta. Pero la primera parte del versículo es una llamada de atención. Y esta llamada de atención, primero decía, no os conforméis a este siglo. Si pensamos en el contexto que está hablando, Pablo, y en el siglo en el cual estaba pasando, nosotros probablemente se nos viene al tiro a la mente nuestro siglo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y la verdad es que hoy, como decía el pastor también al principio y decía la oración, están pasando muchas cosas, ¿o no? En este par de años, para nosotros, a nivel mundial, a nivel nacional, en este siglo, de repente se volvió en un siglo complejo, ¿no? Una cosa extraña que quizás no habíamos vivido tanto antes, por lo menos a varios de nosotros. No os conforméis a este siglo. ¿Qué nos quiere decir eso? No os conforméis a este siglo. La otra versión dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué es un molde? Es súper básico. Un molde es un elemento que se adapta, ¿cierto? A cierta figura, a cierta forma, y toma esa forma, ¿ok? No se amolden, no se
y no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí está hablando de otra acción. Entonces, o me conformo, o me amoldo, o imito. Es fácil imitar, ¿no? Es fácil repetir aquello que está de moda quizá y volver a hacerlo. No se amolden, de nuevo ocupa amoldar a la conducta de este mundo, no vivan, perdón, ya según los criterios del tiempo presente. Y aquí está hablando del tiempo en donde diría Pablo, pero pensemos hoy día, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Cuáles son esos criterios hoy día? Pensemos, ¿qué es lo que está pasando, no? No os adaptéis a este mundo. Y me falta, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cuál es la llamada de atención que nos hace aquí Pablo en el contexto, en ese tiempo, y que nos hace hoy en día? No amoldarnos, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento, en el siglo de Pablo? Que puede estar pasando hoy día y que existe el riesgo de que nosotros como cristianos nos conformemos, nos amoldemos, empecemos a imitar conductas que quizás no es que no correspondan, pero que no es parte de nuestra creencia. ¿Es malo adaptarse? ¿Es malo conformarse, amoldarse, imitar algo? Y aquí sí dejo la pregunta abierta que si alguien quiere responder, espero que si alguien quiere decir si es malo adaptarse o no es malo adaptarse, o cuál sería el problema de este primer llamado de atención cuando nos dicen no os adaptéis al presente. Un hermano que me levante la mano. ¿Mm? Ya la Cami quiere, la hermana Jessica. Ahí le voy a dar el audio a hermana Jessica. Yo considero que todo depende de la situación, porque a veces, como a veces ocurre en un trabajo, uno tiene que adaptarse según lo que nos rodea. Pero obvio que nosotros como cristianos tenemos que intentar adaptarnos a las cosas buenas, no a las malas. Pero depende de la situación. Perfecto, hermano Hugo. Ahí le di el audio. Y se quedó pegado el hermano Hugo, parece. Ahí está. Sí. ¿Ahí lo escuchan bien? Sí. Yo creo que es de qué está hablando el versículo. Siempre es adaptarse a las situaciones, nosotros lo hemos vivido en nuestra vida, pero aquí está diciendo que debemos adaptarnos a la vida de este mundo. Es decir, nosotros debemos tener una actuación, un modo de pensar, vivir distinto a lo Ahí lo perdimos, pero creo que le alcanzamos a entender la idea. Pero, bueno, tiene razón, ¿cierto? El hermano Hugo cuando dice, somos personas, o sea, Dios nos creó con esta capacidad de adaptarnos, ¿no? Esta capacidad de estar en un sitio, en un lugar y poder sobrevivir y salir adelante. Pero este tipo de adaptación a la cual aparece o menciona Pablo acá no es ese el que nosotros esperamos resolver, sino es más bien algo que está relacionado con el contexto. Hermano Ricardo, le estoy dando el micrófono. Eh, Tal como concuerdo, digamos, con lo que dice la hermana Jessica en cuanto, digamos, de que las circunstancias a uno siempre lo llevan a adaptarse. O sea, este periodo que estamos viendo, una muestra fehaciente de eso, mucha gente ha tenido que reinventarse laboralmente para poder seguir generando sustento. Y el reinventarse en ese ámbito definitivamente es una forma de adaptación, adaptarse a las actuales circunstancias que tiene, digamos, esta situación pandémica. Y sin embargo, por otro lado, el mismo apóstol Pablo dice, me dice griego para ganar al griego, y me dice judío para ganar al judío. ¿Ya? Entonces eso también implica una forma de adaptación. El tema es no adaptarse a las cosas que ofenden a Dios,
Me da la impresión de que el punto hacia allá va dirigido. Ya, Eso. vamos, genial. Vamos entonces hacia el punto. Ya tenemos claro este primer llamado de atención. Sabemos que no es malo adaptarse, el problema no está en la adaptación en sí, pero sí el llamado es a que no nos conformemos, no nos amoldemos, no imitemos cosas en nuestro contexto, en nuestro presente, en nuestro siglo, que pareciera ser que no están bien. Tenemos que entender que aparte del llamado a atención, también Pablo nos hace una llamada a la acción. Y esta llamada a la acción también la podemos encontrar dicha de distintas maneras en estas versiones. Primero dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformados mediante la renovación de su mente. Aquí vamos a ver cosas o elementos que se repiten. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y este es distinto, dice transformados por la renovación de vuestra alma. A mí me llama la atención de que en todas estas versiones lo que prima en el fondo es este llamado a transformar nuestra manera de pensar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Creo que sabemos dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema de una mala adaptación puede ser el problema de no estar siguiendo esta adaptación que es cristiana, sino una adaptación del mundo. Porque el problema va a estar en nuestra mente. Insiste ahí en decirnos que la clave, o el problema y la clave en sí, está en nuestra manera de pensar. No sé si se dieron cuenta, pero en varias de las frases dice que una vez que modifiquemos nuestra manera de pensar, modificamos nuestra conducta, ¿no? ¿Y por qué es tan clave nuestra manera de pensar? Porque en la manera de pensar es en donde está nuestra libertad, ¿o no? En donde Dios nos deja decidir a nosotros. Dios puede transformarnos, pero ¿quién decide qué piensa o cómo piensa? Las decisiones que toma el hombre. Dios nos permitió o nos permite tener la libertad de hacerlo, el libre albedrío. Entonces el problema sinceramente está en nuestra mente o en nuestra forma de pensar. Y es aquí en donde quizás fallamos en nuestro contexto o en nuestro siglo. ¿Por qué? Porque adaptarse no es malo, pero adaptarse va a implicar en este caso que tenemos que utilizar nuestra manera de pensar, nuestra mente. Y de acuerdo a nuestra mente vamos a tener un objetivo, que no hemos leído la penúltima parte del versículo. ¿Cuál será ese objetivo? Cuando nos dice, no adaptéis a este mundo, ¿cierto? Sino más bien transformados nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Nos dice el versículo, el objetivo del siguiente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, ¿ya? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, para que conozcamos o aprendamos a conocer la voluntad de Dios, para que aprendamos en general, ¿cierto? Para que conozcamos, nos repite, ¿no? Para que verifiquemos. Cuando alguien verifica algo, cuando ya pasó, ¿no? No lo verifica antes, sino cuando una situación ya terminó, supongamos en un test, en una prueba, cuando yo me saqué una nota, no sé, un rojo o un azul, después de eso yo verifico qué es lo que fue correcto, ¿no? Y acá me habla para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es, pero nos está diciendo que debemos cambiar nuestra manera de pensar para verificar, para estar seguros de que la voluntad de Dios que nosotros estamos ocupando en nuestra vida es la que ahí está escrita. Para que experimentemos. Y aquí, en todos estos verbos quizás encontramos este objetivo en el fondo de nuestra vida cristiana, de que no sea algo en donde solamente nos movemos en estar quietos, sino en verificar, en experimentar, en conocer, en aprender. Y todo eso implican acciones que debemos hacer para que para lograr conocer la voluntad de Dios. Entonces, hay una adaptación.
que puede ser buena o mala, está nuestra mente, que juega un papel súper importante, porque nuestra mente es la que tiene la libertad de decidir. ¿Y qué va a decidir? Conocer o no la voluntad de Dios. Y resulta que dependiendo de nuestra mente o de nuestra manera de pensar, vamos a estar más o menos cerca de la voluntad de Dios. Y esto es, quiero que me entiendan que es así de sencillo. ¿Cuántos de nosotros tenemos o cuántos pensamientos tenemos nosotros en el día? Perdón. ¿Cuántos pensamientos tenemos en el día? ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos un problema y pensamos y pensamos y le damos una solución o buscamos otra solución? No quiero, a ver, no quiero que pensemos, gracias chiquillos. No quiero que pensemos que la mente lo es todo, como hoy día se encuentra mucho con información y declaraciones y pasa en internet que no, y que la mente es súper poderosa. Nosotros somos hijos de Dios, seres creados por Dios y que tenemos nuestra mente y que nos dio la habilidad de usar nuestra mente, el Señor. Y en nuestra mente tenemos esa responsabilidad de decidir, de tener la libertad de decidir. Entonces, de nuestra mente depende si estamos más o menos cerca de la voluntad de Dios. Por eso que Pablo nos dice, dejemos que Dios o bien transformemos nuestra forma de pensar, porque sabe que desde nuestra forma de pensar vamos a estar más o menos cerca de la voluntad de Dios. Y esto es así de sencillo, pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que la mente tiene la facultad de acercarnos a alejarnos de la voluntad de Dios, pero la mente no es un elemento abstracto de la fe. Ya no lo veamos así, no es como la mente algo que está en el aire, la mente es un elemento tangible, nuestro cerebro ya funciona de cierta manera que Dios lo diseñó así, por lo tanto si lo diseñó así, si entendemos la base de cómo puede funcionar nuestro cerebro, entonces nosotros podríamos realmente hacer un trabajo para transformar nuestra manera de pensar. No sé si me van entendiendo, pero veamos. Cuando nacemos, somos un lienzo en blanco. ¿Ya? Nuestra mente funciona con conexiones. Y cuando empezamos a recibir información, empezamos a escuchar la voz de nuestros padres, tonalidades, cuando nacemos empezamos a ver colores, empezamos a definir distancia. Toda esa es mucha información que se va almacenando en nuestro cerebro, que se almacena en nuestra mente. ¿Ya? Somos un lienzo en blanco y empezamos a escribir muchas cosas. Y cada uno de nosotros es distinto porque toda esa estimulación, toda esa información que recibió también es distinta. Entonces somos un lienzo en blanco y lo que somos hoy en día, el poder alcanzar yo el micrófono, el poder hablar, es una sumatoria de todas estas conexiones que se generaron y que en el diseño de Dios en el hombre es así. Cuando nosotros vamos a tomar algo, ahí está el ejemplo, algo bien sencillo, nuestro cerebro le da la orden, ¿cierto? Por medio de las neuronas, se conecta al músculo y yo puedo tomar, por ejemplo, en ese caso ella va a tomar una rosa, puede tomar la rosa. Si yo voy a hacer un ejercicio físico, voy a levantarme del sillón acá, voy a caminar, son órdenes que mi cerebro le va dando y se conecta. Cuando yo hago algo, cada cosa que yo hago son conexiones neuronales y mientras más conexiones neuronales yo tenga, mejor voy a desempeñar esa función. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo hago un ejercicio de levantarme, al principio cuando uno es niño piensa en levantarse y ya hoy día uno no piensa, uno se levanta, porque básicamente todas estas conexiones neuronales están siendo eficientes en esa conexión. Entonces, nuestra mente funciona así, se conecta, ¿ya? Y yo puedo hacer que con cada repetición que yo haga de algún elemento, de alguna función, que yo aprenda algo, por ejemplo, una palabra nueva, una palabra en inglés, yo les digo red, van a saber que es rojo porque lo han escuchado toda la vida y probablemente ya es innato porque esa conexión ya está.
Lo bueno, lo interesante es que yo puedo generar nuevas conexiones y puedo generar más conexiones desde mi mente a lo que yo pretenda hacer. Y de ahí aparece la multifuncionalidad, ¿no? En el caso típico que decimos que las mujeres siempre pueden hacer muchas labores a la vez. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que tengo tantas conexiones neuronales puestas de manera eficiente que puedo lograr hacer muchas cosas. Y el hombre también lo puede hacer. Si pensamos en manejar, cuando aprendemos a manejar necesitamos estar concentrados y probablemente tenemos un desgaste mental. No sé si a varios de ustedes les ha pasado que terminan cansados con dolor de cabeza cuando quieren aprender algo nuevo. Y es porque están generando todas estas conexiones neuronales hacia aquella actividad. Y quizás ya después de 10 años de conducir un auto, usted ya no le duele porque ya no piensa. Ya tiene todas esas conexiones generadas. Lo mismo pasa con una carrera universitaria o con alguna cosa que yo quiera estudiar nueva, aprender un idioma. Lo mismo pasa con un deporte. Ya mientras más conexiones tenga, me vuelvo más experto. Ya mientras más horas de práctica tenga en esto, soy más experto. Y nuestra mente funciona así, nuestro cerebro funciona así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nuestra mente es entrenable. Que cuando Pablo nos dice a nosotros que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿por qué no decir que también es entrenable? ¿Y a qué voy con este punto? A que necesitamos más neuronas espirituales. Y aquí quiero que me entiendan. Si queremos conocer la voluntad de Dios, entonces necesitamos trabajar nuestra mente. Y si necesitamos trabajar nuestra mente, necesitamos generar neuronas espirituales. Pero si no hay horas de práctica, ¿cómo voy a conectar? ¿Cómo voy a lograr ser funcional si no genero esa conexión de esta neurona que es espiritual a la actividad en sí? Y ustedes me van a decir, ay, pero eso ya lo sabemos. Pues sabemos que mientras más oremos, más estudio bíblico, más asistencia a la iglesia, más obra social. Sí, mientras más cosas hagamos, más horas de práctica, probablemente generemos más conexiones de esta neurona. Le pusimos neurona espiritual, de esta neurona espiritual, que nos va a conectar. ¿Por qué necesitamos que sea así? Para lograr conocer la voluntad de Dios. Pero eso no nos asegura que usted tenga 100.000 horas de práctica manejando, no asegura que no vaya a cometer un error y terminar en un accidente. O que en su trabajo usted sea súper experto y se equivoque, ¿o no? O que en un partido de tenis, por ejemplo, no pierda un punto. Entonces, esta conexión que logramos generar o que queremos generar nosotros, si bien se obtiene con horas de práctica, depende de cada uno de ustedes el cómo logren llevarla a cabo. Lo que me ha dado vuelta a mí, y quizás es lo más complejo que les quiero tratar de decir hoy día, es que en estos procesos de adaptaciones de la ciencia, esto lo que les estoy tratando de transmitir hoy día solamente está relacionado con la parte de ciencia, la mente como cuerpo en sí, ninguna otra cosa extraña que podamos encontrar hoy día en el mundo. Solamente le estoy diciendo que su manera de pensar depende absolutamente de ustedes. Tienen la libertad de pensar lo que quieran, porque Dios nos dio y nos diseñó así. Pero también ustedes tienen la responsabilidad de generar esas conexiones neuronales espirituales, que llamamos nosotros, para poder conectarse con la voluntad de Cristo. Y dentro del deporte está conocida la visualización. La visualización es una herramienta psicológica bien sencilla, que lo que pretende es ponerlo a usted en una simulación. ¿Qué significa esto? Los deportistas, por ejemplo, si yo voy a jugar tenis, voy a jugar con el número 1 del mundo, entonces yo como tenista me pongo en esa situación y comienzo a estudiar mentalmente variantes, comportamiento, empiezo a entrenar mi lado derecho, mi lado izquierdo, y es un entrenamiento virtual, pero psicológico. ¿Por qué le estoy hablando de la visualización? Porque considero que es una herramienta actual que nos puede ayudar a nosotros, sobre todo hoy día.
¿De qué manera? Para ponernos en situaciones que quizás yo creo, desde mi perspectiva súper personal, eh, que pensaba que estaban lejos, o que situaciones que estaban lejos de que ocurriesen, y con todo lo que ha pasado, lo que está pasando hoy en día, quizás no lo están. ¿Ya? Cuando usted se pone en un simulador virtual o cuando usted se pone en una simulación es porque obviamente no tiene la oportunidad real de vivir esta experiencia, pero tiene que generar esa conexión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y aquí espero que ojalá pueda ser lo más claro posible. Voy a lo siguiente. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, ¿se acuerdan que en la Biblia dice que su sudor fue de sangre, ¿cierto? Y él tenía una presión enorme, y dentro de los teólogos dicen ahí que él sabía la manera en la cual iba a morir. Entonces probablemente él conocía o podía ponerse en esa situación tan bien, ¿ya? Y él se preparó tan bien, con ayuno, con tiempo de conexión con Dios, con oración directa con Dios, que pese a todo eso que él le pesaba, pese a que quizás en su parte humana él pudiese saltarse esa opción, no lo hizo, porque se preparó, porque su pensamiento estaba con el objetivo que él tenía, que era morir por nosotros. Y cuando pienso en esto, la pregunta que me aparece y quizá me ha dado vuelta harto tiempo es, y creo que esta también la hizo el hermano Hugo en algún momento, es si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Y aquí es donde quiero que ustedes, como tarea, ocupen la visualización, porque hoy en día quizás estamos lejos de que mañana al caminar por la calle pasemos por una situación en donde nos digan, decide tu vida o Cristo, y listo. Puede ser que estemos lejos, pero puede que no. Y eso es lo que me preocupa hoy en día y lo que me ha hecho pensar, porque en este par de años han pasado muchas cosas, sobre todo acá en Santiago, en donde uno ve que hay mucho odio, y mucho odio al cristiano, mucho odio a quien cree en Dios, porque pareciera ser que hoy Dios eh, es un chiste para mucha gente. Y lo que les quiero hacer pensar, en el fondo, es que ustedes se pongan en esa situación en donde tengan que decidir, tengan que tomar esa decisión, así quizás como lo hizo Pedro, que él tuvo que decidir, ¿no? Y decidió mal. Entonces, ocupen esta herramienta, piensen, imagínense una situación, ustedes mismos en esa situación, y hagan el ejercicio. Si es una simulación, no importa que fallen. Lo importante es que generen esa conexión neuronal, espiritual, con una situación que pareciera ser que porque hoy día estamos adaptados al presente, no nos interesa. No, si hoy día sí hay guerra por allá, pero en Chile no. No, si pasa esto por allá, hay hambre por este otro lado, pero en Chile no. Y pareciera ser que de la nada pueden desencadenarse hechos que nos pueden llevar a una situación el día de mañana en donde tengamos que decidir. No sé si se acuerdan del cantito del coro antes de empezar la predicación. No sé si se acuerdan del coro, pero el coro hablaba de dar la vida por Cristo. Entonces mi pregunta o mi tarea hoy día es tan sencilla como que usted se ponga en esa situación, usted simule una situación tal cual, al límite. No quiero sonar, la verdad es que esto es lo complejo para mí, no quiero sonar extremista, ¿ya? Pero sabemos, como decía también al principio, pastor, que estamos en tiempos que ya se vienen, tiempos finales. Y es necesario que nos pongamos en una situación así. Es necesario que usted hoy día se cuestione y pregunte, ¿estoy dispuesto a que si el día de mañana voy por la calle y me hacen decidir entre mi vida y decir que Cristo vive,
¿Estoy dispuesto? Yo creo que sí, pero no lo sé. Y cuando me hago esta pregunta, entonces sí pienso, es necesario visualizarlo, es necesario generar esa conexión, porque yo he decidido creer en Cristo, pero el día de mañana, cuando me enfrento a una situación así, nunca lo he vivido. No lo sé. Y si lo llego a vivir, quiero responderle a Cristo. Entonces, de nuevo, no quiero tener un pensamiento extremo, solamente quiero contextualizarlo en algo que desde chico quizás yo veía muy lejos. Dice, Cristo viene, van a pasar cosas, hambre, guerra, y resulta que ya estamos en tiempos en donde son complejos. Y es necesario que usted entrene sus neuronas espirituales. Es necesario que usted haga un pensamiento, ¿cierto?, de retroinspección y diga, ¿qué es lo que voy a decidir el día de mañana? ¿Qué es lo que va a pasar acá? En mi caso, acá en Santiago, puede ser que en un año tenga que estar corriendo afuera porque hay mucha gente que he notado que odia a los cristianos y que puede ser capaz de tomar a un cristiano y hacer cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer yo en esa situación como Víctor? ¿Voy a decir como Pedro, no lo conozco? ¿O bien voy a responder de otra manera? Voy a realmente a obedecer aquellos cantos que canto en la iglesia, en donde levanto los brazos y digo alabo a Cristo y doy mi vida por Él? ¿Realmente voy a cumplir eso? Entonces, hoy día la invitación es sencilla, no nos adaptemos, sabemos en qué sentido, al presente, a este siglo, porque es complejo. Transformemos nuestra manera de pensar, porque sabemos que la manera de pensar, en esa manera de pensar tenemos la libertad y nosotros podemos decidir por Cristo. Pero no solo nos quedemos en transformar nuestra manera de pensar, tratemos de buscar mecanismos, tratemos de buscar conexiones que nos pongan a nosotros en situaciones en donde conozcamos la voluntad de Dios, en donde nos acerquemos, en donde verifiquemos qué es lo que sucede con esto que hasta cierto punto estaba tan lejos de ser y hoy día está tan cerca de que nos pueda pasar. Entonces la invitación es a esa, a que usted se siente en oración, en canto, en estudio, como usted quiera, de la manera que quiere, pero visualice estas situaciones, porque Cristo ya viene. Así que en oración, que el Señor les bendiga, ¿ya? Y que podamos, que lo que hablamos hoy día nos pueda servir para enfrentar, ¿cierto?, de la mejor manera todas estas situaciones. Que el Señor les bendiga.